Hola familia, bienvenidos de nuevo a este tiempo de reflexión. Hemos estado planteando esa necesidad de ser sanos emocionalmente para poder madurar espiritualmente. Y pensando en esto, quiero invitarles a que oremos un momento. Padre, queremos bendecirte, glorificarte, exaltarte, adorarte y pedirte que abras nuestro entendimiento, que obres en nuestra vida, que te muevas con tu amor y gracia sobre nuestros corazones y que nos permitas en esta hora edificarnos, Señor, a través de tu palabra y de esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy. A ti todo honor y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes esto que le he titulado Evaluando los síntomas que nos tienen emocionalmente y espiritualmente enfermos, la primera parte. Y lo he planteado así porque cuando nos analizamos en nuestra vida emocional, vemos que el temor, la incertidumbre, las pérdidas y las adversidades son elementos emocionales que pueden llegar a propiciar estancamiento, desmotivación, falta de compromiso espiritual en nuestras vidas. Pueden llevarnos en esa lógica humana que nosotros manejamos a poner nuestro enfoque en lo natural y perder de vista lo sobrenatural. Y por eso quería invitarles a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 24, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra del Señor: el domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas, tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Y los hombres le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y bueno, nosotros necesitamos no solamente mirar que somos seres espirituales, sino también mirar que somos seres emocionales. Y por eso la necesidad de evaluarnos en nuestra emotividad, pero también en nuestra espiritualidad. Y una de las cosas que vemos en esto que les quiero compartir hoy a través de la palabra de Dios, uno encuentra que hemos cometido errores y dentro de esos errores está el uso indebido de esas verdades bíblicas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y se ve reflejado a través de las relaciones interpersonales que manejamos y que están dañadas. Se ve reflejado a través de esos obstáculos que impiden que Dios transforme de una manera integral nuestras vidas. Y otro elemento que vemos allí nosotros es esa falta de radicalidad en la vida espiritual. Y aquí hay unos síntomas que pues, se pueden evidenciar cuando nosotros asumimos esa actitud, cuando asumimos esa conducta. Síntomas que evidencian una espiritualidad emocionalmente enferma y que tienen que ver con el activismo, que es una de las razones,
Yo le llamo a eso al uso de esas actividades espirituales para no comprometernos directamente con nuestro Dios en esa relación y en esa intimidad que nosotros debemos estar construyendo permanentemente. A veces nos enfocamos más en las responsabilidades ministeriales y lo hacemos, como decíamos en la reflexión anterior, de apariencia, esa lectura de infinidad de libros, de materiales cristianos, que no estoy diciendo que sea malo, ¿cierto? Pero que a veces el enfoque está más en eso que dicen otras personas que en lo que Dios ha dicho en su palabra y que ha revelado y que nos pide en lo que nosotros debemos de estar enfocados, ¿sí? La misma asistencia a un sinnúmero de eventos, seminarios, capacitaciones, bueno, tantas cosas que uno podría estar haciendo pensando en querer tener mucho conocimiento, mucha información. Y a veces la inversión de nuestro tiempo, la inversión de tiempo en otras cosas que son diferentes a la oración, a la lectura, a la intimidad con Dios. Y aparte de esas responsabilidades ministeriales de apariencia que uno puede estar enfocando, también están las responsabilidades ministeriales usadas para evitar el trato de Dios, ¿sí? Buscando satisfacer a las personas, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, o también orando para que Dios haga nuestra voluntad. Son errores que uno va asumiendo en la medida que adopta estas actitudes o estas conductas de inmadurez espiritual, o a veces actuando por conveniencia, o justificando nuestros miedos, justificando nuestras irresponsabilidades espirituales con argumentos bíblicos. Y eso se ha visto en el liderazgo, sobre todo, ¿cierto? La gente que de alguna manera ha asumido algún rol, alguna responsabilidad ministerial. O a veces usamos esos pasajes bíblicos para juzgar, para menospreciar a otros. O a veces competimos ministerialmente con otros. O a veces manipulamos con ese término tan terrible que es, entre comillas, el Señor me dijo. O a veces justificamos nuestro pecado, nuestra conducta equivocada. Son elementos que uno ve allí en este proceso de evaluar si realmente estamos espiritualmente en un proceso de madurez y mejorando, y hay sanidad tanto emocional como espiritual. Y el otro elemento tiene que ver con el mal enfoque a la expresión de nuestros sentimientos. Yo miraba en Filipenses, allí en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos, dice Filipenses. Y en Isaías 41, versículo 10, en otra versión dice: no temas, pues yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante diestra. Y cuando uno lee en estas versiones estos pasajes bíblicos, pues uno nota
que hay sentimientos que surgen en el proceso de nuestro ir caminando con Dios, de nuestro ir creciendo, y por eso esa necesidad de evaluar los síntomas emocionales y que muestran que hay enfermedad espiritual, como lo he estado llamando yo. Y vemos que en este proceso de no saber enfocar adecuadamente la forma como debemos expresar nuestros sentimientos, pues lo que nosotros hacemos es cosas equivocadas, como por ejemplo tratamos nuestros sentimientos como actos pecaminosos, y ahí vemos la ira es un peligro para mí y para los demás, ¿cierto? La tristeza se ve como esa falta de fe en las promesas de Dios. La depresión, estar fuera de la voluntad de Dios. Y todo esto, pues, lo manejamos mal, no entendiendo que somos seres emocionales y que necesitamos saber expresar esas situaciones, esos sentimientos, esas percepciones que tenemos. Y aparte de tratar nuestros sentimientos como actos pecaminosos, también generamos una falsa confianza. Y esa es la otra, ¿no? Generamos una falsa confianza para evadir esa expresión de los sentimientos. Y eso se evidencia en esa incapacidad para expresar nuestros sentimientos. Y cuando hay esa incapacidad, pues también va a haber incapacidad para amar a Dios, para amar a los demás y para amarnos a nosotros mismos. Y otro elemento es el que a veces no queremos nosotros renunciar a lo equivocado. Allí en Lucas, estamos leyendo Lucas en el Lucas capítulo 9, y en el versículo 23 dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y a hacer lo que yo mando. Y a veces nosotros no queremos, ¿sí? No queremos renunciar a las cosas que nos tienen frenados. Y eso se debe a que pues, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y producto de esa naturaleza pecaminosa, entonces siempre vamos a asumir actitudes defensivas, vamos a ir asumiendo indiferencia hacia los demás, o arrogancia, o hipocresía, o crítica, o como lo hablábamos anteriormente, falta de vulnerabilidad. Y ese es un asunto que tenemos que tratar si queremos nosotros estar espiritualmente y emocionalmente sanos. Y el otro elemento es el pecado, ¿cierto? Dios, pues lo que desea de nosotros, y lo vemos a través de su palabra, es que en nosotros haya realización y que en nosotros hayan sanos deseos y sanos placeres de la vida. Pero si no logramos equilibrar lo emocional con lo espiritual, pues va a haber un conflicto allí bien complicado y no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a lograr llegar al nivel de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y otro elemento que encontraba en esta reflexión es el hecho de no reconocer la influencia del pasado en nuestro presente. Y uno puede caer en eso, de no reconocerlo. Y por eso la necesidad que tenemos de entender que en Cristo tenemos una nueva vida. Y pues tenemos muchos pasajes, ¿no?, que nos hablan acerca de eso.
2 Corintios 5:17, que lo conocemos muy bien, nos lo dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahí en Juan capítulo 3, versículo 3 dice, con toda sinceridad te lo digo, interrumpió Jesús, que si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos entender que hay un pasado que hay que dejar atrás y que hay que enfocarnos en la nueva vida que Dios nos ha ofrecido a través de la obra que hizo en Jesucristo. Y en Filipenses, también quería leerles esta porción, capítulo 3, en el versículo 9 dice, mi anhelo, el apóstol Pablo aquí hablando a los filipenses, dice en el versículo 9, mi anhelo es sentirme unido a Él, no ya por ser bueno ni por obedecer la ley de Dios, sino por confiar en la salvación que Él ofrece. Únicamente así, por fe, Dios nos acepta. He renunciado a todo lo demás porque estoy convencido de que es la única manera de conocer de veras a Cristo, de sentir el gran poder que lo resucitó y de palpar el significado de sufrir y morir con Él. Y entonces aquí necesitamos aprender a entender que en Cristo tenemos una nueva vida, aunque a veces lo sabemos intelectualmente, pero hay que vivirlo, hay que vivenciarlo, que nuestros pecados ya fueron quitados, que adquirimos una identidad y una posición, como nos lo enseña su palabra, que esa antigua manera de vivir, aunque sigue influenciando en nuestra vida espiritual, la podemos controlar con la llenura, con el control del Espíritu Santo. Y por eso, cuando actuamos, cuando nos comportamos de la manera como nosotros lo hacemos, pues sencillamente estamos evidenciando, estamos reflejando nuestros orígenes. Y también el hecho de que pues no vivimos íntegramente nuestra espiritualidad, ¿sí? A veces consideramos la espiritualidad solo cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando tenemos que cumplir con un servicio religioso. Y muchas veces no involucramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y es tremendo, ¿no? Que se han hecho muchos sondeos sociológicos y en esos sondeos sociológicos vemos que, o se ha dado como resultado de esos sondeos sociológicos, que los cristianos estamos adoptando estilos de vida iguales a los no creyentes. Entonces vemos en los cristianos la influencia del hedonismo, la influencia del materialismo, del egocentrismo, de la inmoralidad sexual. Y en las estadísticas que se han reflejado a lo largo de muchos años, pues uno ve los divorcios son tan frecuentes en los cristianos como en los no cristianos. Vemos que hay estadísticas de mujeres cristianas que son golpeadas por sus cónyuges, al igual que lo hacen los no creyentes. Vemos la falta de generosidad, vemos el materialismo en los creyentes, a la misma medida o igual al de los no creyentes. Vemos la discriminación que hacemos nosotros los cristianos a otros cristianos, inclusive por su color de raza. Y
en una de las estadísticas que a mí me llamó la atención, es que de los cristianos comprometidos en las congregaciones, un 26% cree que el sexo antes del matrimonio es correcto. Un 46% de esos creyentes encuestados están poco comprometidos en creer lo mismo. Entonces estamos dando nosotros un mal testimonio, una vida que no es a la manera de Dios. Vemos cómo hay un mundo que nos desaprueba, que hay una incongruencia entre lo que nosotros predicamos y lo que nosotros vivimos. Y por eso la necesidad que tenemos de poder trabajar en ser sanos emocionalmente para madurar espiritualmente. Nuestra oración, en nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es nosotros y a la gente que lideramos, que edificamos o que discipulamos, hacerlas conscientes de que debemos vivir una vida diferente. Que el Señor nos ayude en esa gran responsabilidad que tenemos de vivir una vida que esté enfocada en lo que Dios dice a través de su palabra. Padre, damos gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de acudir a tu presencia, de acudir a tu palabra y de poder, Señor, meditar, de poder reflexionar a través de tu palabra en lo que nosotros como tus hijos necesitamos hacer, en lo que nosotros como tus hijos necesitamos entender y vivir para glorificarte a ti. Te damos gloria, te damos honra, te damos adoración y exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.